Bienvenidos a Sanamente, un programa donde vamos a hablar de los más nuevos tratamientos de estética del mercado. Vamos a hablar de cómo prevenir y tratar las enfermedades más prevalentes en la actualidad y al final te daremos consejos para alimentarte de una manera más saludable. Cuerpo sano, mente sana, esto es Sanamente. Hoy en Sanamente nos visita el doctor Eduardo Zelaya, gastroenterólogo, y nos habla acerca de prebióticos y probióticos. Además, nos comenta más acerca del síndrome del colon irritable. También contamos con la visita de la licenciada nutricionista Jenny Barrios, quien nos comenta más acerca de la importancia de las fibras en la alimentación. Todo esto hoy en Sanamente. Ahora vamos a hablar de los principales disturbios del sistema digestivo, prebióticos, probióticos y alteraciones como colon irritable. Para ello, le trajimos como invitado al doctor Eduardo Zelaya. Él es gastroenterólogo y va a estar comentando con nosotros los temas más importantes. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación y muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con la audiencia. A usted por su presencia. Bueno, doctor Eduardo, ¿qué son los pre y probióticos? En primer lugar, tenemos que recordar de que en nuestro intestino, sobre todo en el intestino grueso, es el lugar donde habitan millones de microorganismos, generalmente son bacterias, ¿verdad? Y estos microorganismos en su conjunto tienen un nombre que se llama la microbiota intestinal. Ese conjunto de microorganismos presenta bacterias que son beneficiosas para la salud y otras que no lo son, pero que dependiendo de la composición de un grupo que es beneficioso y el otro que no lo es, puede mantener nuestra salud estable o podríamos caer en enfermedad. Entonces, repito que es importante entender de que todos los seres humanos en el intestino tenemos presencia de microorganismos y al conjunto de esos microorganismos, generalmente bacterianos, se llama microbiota. Se establecieron nuevas denominaciones para los microorganismos benéficos que se denominan probióticos. Aquellos microorganismos que en cantidades adecuadas en nuestro intestino aportan un beneficio para la salud se denominan probióticos. Y los prebióticos, hay un poquito de confusión entre prebiótico y probiótico, serían aquellas sustancias que no son digeribles pero que están en la dieta habitual y que estimulan el crecimiento selectivo de las bacterias beneficiosas, es decir, de los probióticos. Exacto, entonces para que se entienda un poquito, probióticos serían microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo, especialmente en el intestino, que cumplen una función que vamos a estar explicando más adelante. Y los prebióticos son sustancias inanimadas que nosotros ingerimos generalmente con la alimentación, que vamos a estar hablando más adelante. Entonces los prebióticos son generalmente las fibras que se subclasifican otra vez, y los probióticos son microorganismos. Bueno, doctor, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es la función de los pre y probióticos dentro del intestino? Si tenemos en cuenta que los prebióticos son el alimento de las bacterias saludables que habitan en nuestro intestino, digamos que el funcionamiento de los prebióticos es básicamente estimular el crecimiento de esas bacterias saludables, ¿sí? Y con ello se consigue todos los beneficios de los probióticos, de las bacterias que aportan beneficios a la salud de las personas, ya sea a nivel gastrointestinal, pero también a nivel general, ¿verdad? De manera que cuando hablamos de cómo funcionan los prebióticos o alimentos de las bacterias, es estimulando el crecimiento de las bacterias saludables. Y una vez que entramos a conocer mejor lo que hacen las bacterias saludables por nuestro organismo, entonces descubrimos el rol, la trascendencia
de esa microflora intestinal. Hay que tener en cuenta, Alejandra, que se considera que hay 10 veces más bacterias en nuestro aparato digestivo que células en nuestro propio cuerpo. Eso significa que tienen una influencia muy poderosa esas bacterias en nuestro bienestar o en nuestra capacidad de enfermar, según de qué clase de bacterias se trate. Así mismo. Y doctor, bueno, en el equilibrio natural de los pre y probióticos, principalmente los prebióticos, como dijiste, los prebióticos sirven de alimento para los probióticos. ¿Qué pueden afectar a ese equilibrio natural de la microbiota o microbioma intestinal? Realmente existen muchos factores que pueden dañar una presencia de microbios benéficos en el intestino. Hoy en día tenemos una cantidad amplia de sustancias que llegan a nuestro intestino y que le dañan a esa flora benéfica, ¿verdad? Muchas veces son químicos que pueden estar presentes en los alimentos procesados. Hay que recordar que los alimentos hoy en día están muy modificados. En el pasado los alimentos eran más crudos, eran más naturales, y hoy en día se modifica con sustancias químicas que tal vez sean permitidas, pero no podemos ni pronunciar por la complejidad del nombre químico, ¿verdad? Estamos hablando de conservantes, estamos hablando de colorantes, y además hay que recordar que la mayoría de los alimentos ya reciben una dosis de químicos que pueden contener herbicidas o pesticidas. También puede haber metales pesados y también puede haber una dosis de antibióticos que generalmente vienen a través de la carne animal. El uso mundial de los antibióticos más importante es aquellos antibióticos que se le dan a los animales que nosotros consumimos. Entonces nosotros estamos consumiendo antibióticos como nunca antes sin darnos cuenta a través de la carne animal. Esa gama tan amplia de toxinas que recibe el intestino y el organismo no solo daña al organismo en sí, sino a su primera línea de defensa, que son los microorganismos residentes benéficos en el intestino grueso principalmente, Alejandra. Se rompe ese equilibrio y da lugar a que esos tóxicos puedan ingresar a nuestro organismo, ¿no? Esos microorganismos conforman lo que se llama microbiota o microbioma intestinal. Y la alteración de ese equilibrio es lo que se conoce actualmente como disbiosis. Naturalmente, al nacer, a través del canal del parto, la madre pasa al recién nacido bacterias benéficas que van a colonizar el tracto digestivo del bebé. Así también, durante la lactancia materna hay pasaje de sustancias que van a ayudar en la inmunidad del bebé. Hoy en día hay estudios que sostienen que el apéndice, un órgano que durante años se creyó que no cumplía ninguna función específica en el organismo, actuaría como un reservorio de probióticos. Factores como una mala alimentación, un nacimiento por cesárea, falta de lactancia materna y el uso excesivo de antibióticos y corticoides durante la infancia, además del procedimiento de la apendicectomía, que es la retirada del apéndice en caso de una apendicitis, son factores que pueden influir en el equilibrio del microbioma o microbiota intestinal. Vamos a un breve corte y a la vuelta volvemos con mucho más. Esto es Sanamente.